choque, ¿no? En segundo lugar, hablar sobre los mecanismos celulares y moleculares, que eso es lo principalmente en lo que se enfoca la fisiopatología, ¿no? Luego hablar algunos mecanismos de compensación y finalmente comentar algo sobre los tipos de shock, ¿no? Sobre qué podemos, cuál es la clasificación fisiopatológica del shock. Entonces, primero comenzamos por la definición, ¿no? ¿Qué es shock? Shock es un estado alterado de los procesos normales que ocurren, ¿no? Y está asociado principalmente a dos cuadros, ¿no? A dos procesos. Hipoperfusión tisular sistémica, ¿no? Entiéndase esto que no llega una adecuada perfusión de sangre a los tejidos en general, ¿no? Si hablamos de shock, estamos hablando de un problema sistémico, generalizado, de todo el organismo. Y esto va a producir un cuadro de hipoxia celular. Hipoxia celular. Eh, Esto debido a que el aparato cardiocirculatorio no puede proporcionar el adecuado riego sanguíneo a órganos vitales, ¿no? Entonces, esta es una hipoxia circulatoria. También se define como el desequilibrio entre el aporte y las necesidades de oxígeno y sustratos inducidos por la hipoperfusión que provoca a las finales daño celular, ¿no? Sabemos que la sangre, como objetivo principal, tiene llevar oxígeno y nutrientes a las células para que éstas funcionen adecuadamente, ¿no? Pero cuando esto está alterado en forma sistémica, es lo que nos produce un estado de shock o choque. De no corregirse oportunamente esta alteración, va a producir lesiones celulares irreversibles, ¿no? Hablamos primero de isquemia, luego hablamos ya de necrosis, y de acuerdo al grado de necrosis que esté en cada tejido o en cada órgano, vamos a tener la falla multiorgánica y finalmente la muerte del paciente. Entonces, es un cuadro grave, ¿sí? Donde está fallando la disfunción o la falla sería principalmente el sistema circulatorio, cardiocirculatorio, ¿no? Entonces, para comprender mejor esto, tendríamos que hablar o que entender algunos conceptos como perfusión tisular, ¿no? La perfusión tisular se refiere a que hay una adecuada circulación sanguínea, ¿no? Sabemos que tenemos el aparato cardiorrespiratorio, ¿no? El corazón se encarga de bombear la sangre que va por todo el sistema arterial, ¿no? Dos sistemas, la circulación pulmonar y la circulación sistémica, ¿no? En el caso de la circulación sistémica, va por sangre arterial de la aorta, llega a los capilares de todos los órganos, deja oxígeno y nutrientes y recoge a su vez CO2 y productos de desecho, ¿no? Regresan al corazón, al lado derecho. Este corazón, aquí se inicia la circulación pulmonar, donde lleva hacia los pulmones la sangre rica en CO2 para intercambiarla, permitir que se elimine y recoger desde aquí el oxígeno y volver al corazón para completar el ciclo. Entonces, la perfusión tisular depende de un adecuado funcionamiento del corazón, un adecuado funcionamiento del aparato circulatorio y también de la parte respiratoria, ¿no? Recordando también que hay órganos más sensibles, ¿no? Más sensibles. Principalmente hablamos de cerebro, ¿no? Corazón, riñón y médula espinal, ¿no? El sistema nervioso central en general, corazón y riñón, ¿no? Que son los que van a ser protegidos por el organismo para que siga funcionando el resto adecuadamente, ¿no? Sabemos que la respiración y la frecuencia cardíaca tienen un control central involuntario, y mientras funcione adecuadamente el sistema nervioso central, esto va a seguir su funcionamiento adecuado, ¿no? Ahora, el cuadro de shock no se queda solo ahí, ¿no? En la práctica dicen está chocado o tiene shock porque está hipotenso, ¿no? Pero eso es uno de las manifestaciones, ¿no? Entonces nosotros ahora en fisiopatología tenemos que ir más allá. ¿Hasta dónde va el cuadro de shock, ¿no? Entonces ya no nos quedamos a nivel orgánico, ¿no? Hablamos corazón, pulmón, circulatorio, sino a nivel del transporte de oxígeno, ¿no? Les decía, la circulación lleva mediante la hemoglobina el oxígeno, va a liberar a nivel de la célula oxígeno y nutrientes para que a nivel celular
tenga un buen funcionamiento. Y aquí una organela específica para la función celular adecuada, la que produce la energía, es la mitocondria, ¿no? Entonces ya no estamos quedando no solo a nivel tisular, sino a nivel específicamente celular o microcelular, ¿no? Y por el otro lado, a nivel alveolar, va a recoger, como les decía, el intercambio gaseoso, oxígeno del pulmón, elimina el CO2 y va a completar la circulación, ¿no? Entonces, para que el funcionamiento del transporte de oxígeno sea adecuado, debe tener un adecuado aporte a nivel pulmonar, a nivel del medio ambiente, debe también tener un adecuado aporte, una adecuada circulación para que éste llegue hasta la célula, ¿no? Y en la célula, la mitocondria es uno de los organelos más importantes a este nivel. Y aquí hay algunos conceptos, ¿no? Como el transporte de oxígeno, ¿no? Más o menos el transporte de oxígeno se calcula, ¿no? Que es cada glóbulo rojo ligado a la hemoglobina lleva una cantidad de oxígeno que va a ser llevado hacia la célula. Se dice que el transporte de oxígeno más o menos es 950 a 1150 mililitros por minuto, ¿no? Ese es más o menos lo normal, ¿no? También hay una extracción tisular de oxígeno, ¿no? Que es más o menos el 20 o 30% del oxígeno que se encuentra circulando, ¿no? También hay un consumo de oxígeno. Este consumo es la diferencia, la gradiente de oxígeno de 200 a 250 mililitros por minuto, ¿no? Entonces, generalmente el consumo de oxígeno va a ser más o menos constante, ¿no? Y esto depende tanto del transporte como de la extracción, la capacidad que tiene el sistema circulatorio para extraer el oxígeno. Estos son conceptos bastante importantes en cuanto a shock, ¿no? No shock, les decía, no es que shock solo es presión baja o hipotensión. Ahora, vamos un poco más allá, ¿no? A nivel de la mitocondria, generalmente el ciclo de Krebs es el que predomina y es como el motor, ¿no? El que va a producir energía para que todas las células funcionen, ¿no? Y aquí vamos a diferenciar el metabolismo aerobio del metabolismo anaerobio, ¿no? En el metabolismo aerobio, donde participa el ciclo de Krebs, va a realizarse una serie de procesos de enzimas, coenzimas, sustratos, para que al final tengamos como producto CO2, agua y energía. Que el ciclo de Krebs nos da 36 ATP, ¿no? Que son las unidades básicas de energía. Sin embargo, cuando no hay una adecuada oxigenación, porque para esto se necesita el oxígeno y otros sustratos, cuando no hay una eh, un adecuado aporte de oxígeno a nivel tisular, la célula no va a producir, no va a funcionar el ciclo de Krebs y va a irse al metabolismo anaerobio, ¿no? Donde la mitocondria va a tener problemas aquí y lo que se va a producir es la célula siempre va a tratar de compensar, va a ser un metabolismo anaerobio donde ya no se va a producir los 36 ATP que se producían, sino simplemente dos, ¿no? Y aparte de eso, ya no se va a producir solo agua, CO2, sino van a haber otros metabolitos que a veces son tóxicos, ¿no? Y aquí hablamos del ácido láctico como un indicador de que el ciclo o la anaerobiosis está funcionando, ¿no? Es un ciclo menos efectivo, supuestamente para especies más primitivas, pero la especialización de la evolución ha hecho que el ciclo de Krebs con el metabolismo aerobio sea el más adecuado. Entonces, cuando hay estado de shock, de hipoperfusión tisular, no hay adecuado oxígeno tisular, vamos a tener problemas y uno de ellos es que aumenta el metabolismo anaerobio, tenemos retención de ácido láctico a nivel tisular. Esto va a alterar todo el microambiente celular y va a condicionar finalmente disfunción celular y hasta muerte celular, ¿no? Entonces, hasta este nivel es donde tenemos que entender más o menos lo que se habla de el shock, ¿no? Estado de shock. Igual, ¿no? Por ejemplo, la glucólisis, ¿no? En el metabolismo aerobio interviene la acetilcolina, el ciclo de Krebs, y es lo que les comentaba, tener una producción energética óptima que permite el funcionamiento de todas las células, ¿no? Y en el anaerobio, con ausencia de oxígeno, produce ácido láctico, ¿no? Otro concepto que también debemos tener presente es que siempre hay anaerobiosis, ¿no? No es que no exista, sí, pero se cambia, se invierte. Cuando hay hipoperfusión, esto incrementa muchas veces y va a producir un daño, ¿no?
Hay un ciclo incluso del ácido láctico donde se va a metabolizar y a aprovechar, y esto también interviene en los buffers, ¿no? Riñón, pulmón, para equilibrar esto y que no sea perjudicial para el organismo, ¿no? Pero la integridad y el desarrollo normal de las funciones celulares necesitan de el oxígeno y el sustrato, que son generalmente la glucosa, para generar energía, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos entender y por qué el ácido láctico y por qué el metabolismo anaerobio. Entonces, esta sería la explicación a nivel de la hipoperfusión tisular. Otros parámetros ya un poco más macro sería la presión arterial, ¿no? Les decía, bueno, cuando uno ya va como médico en la parte clínica, dice, ah, está hipotenso, está chocado, pero no nos quedamos ahí, ¿no? Entonces, sí es importante, sí, por supuesto, la presión arterial va a producirse de varios eh, variables clínicas o fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, el gasto cardíaco y la resistencia periférica, ¿no? Ahora, de cómo se produce el gasto cardíaco es el volumen sistólico, o sea, el volumen de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en cada sístole, cada vez que se contrae, por la frecuencia cardíaca, ¿no? Y si hablamos del volumen sistólico, para que exista un buen volumen sistólico debe tener una adecuada precarga, o sea, a nivel venoso debe llegar una adecuada cantidad de sangre al corazón para que esté lleno y en la sístole pueda ser expulsada, ¿no? Y además el otro patrón que interviene es la contractibilidad o contracción cardíaca, ¿no? Si el corazón se contrae adecuadamente, va a tener una adecuada volumen sistólico, a la vez gasto cardíaco y a la vez presión arterial, ¿no? Y finalmente la precarga depende de qué, del volumen intravascular, o sea, la cantidad de sangre que exista dentro de los vasos sanguíneos y de la contracción venosa, ¿no? Hay al final de la circulación una contracción venosa que permite que se llene el corazón, ¿no? Entonces, estos componentes están influyendo en el gasto cardíaco, ¿no? Y desde el otro punto de vista, la resistencia periférica. ¿Por qué o a qué variable se debe la resistencia periférica? Uno, al calibre de las arteriolas y el otro a la viscosidad sanguínea, ¿no? A la viscosidad sanguínea. Esas son las las cosas que podemos comentar, ¿no? La resistencia periférica, recordemos siempre el calibre de las arteriolas, sobre todo las más pequeñas, ¿no? Porque si bien es cierto son pequeñas, pero son mucho en número muy grande, y esto condiciona la resistencia que va a tener la sangre para salir del corazón, ¿no? El corazón lo impulsa, bombea, depende de la precarga, la cantidad de sangre que tenga, pero también depende de la presión de cuánta resistencia tenga. Si es muy alta, la presión va a subir mucho. Si es muy baja, la presión va a bajar también, ¿no? Y la viscosidad de la sangre, la concentración tanto de elementos formes como del plasma a nivel sanguíneo. Esto recordando la parte de fisiología, ¿no? Y aquí nos va a servir mucho para entender cuál es la clasificación o los tipos o a qué nivel se producen las alteraciones para los distintos tipos de shock. ¿Qué más? Luego, presión. Ya. Aquí un concepto claro, clave, ¿no? ¿Por qué la presión arterial media debe ser más de 60 o más de 65 lo consideran actualmente, ¿no? ¿Por qué debe ser más de 60 milímetros de mercurio? Porque, decíamos, uno de los órganos más nobles, el que debe estar adecuadamente perfundido, es el cerebro y que siempre el organismo va a tener todos los mecanismos para protegerlo. Entonces, para que exista una adecuada presión de perfusión cerebral, necesita o se resta la presión arterial media menos la presión intracerebral o intracraneal, ¿no? Entonces, esta diferencia va a permitir que exista una buena presión de perfusión tisular. Si la presión arterial media es muy baja, la presión intracraneal va a ser más alta y no va a haber perfusión tisular. ¿Qué significa? Isquemia cerebral con la disfunción de las neuronas y de todo el resto de componentes del tejido neurológico, y va a producirse un daño que muchas veces ya es irreversible, ¿no? Sobre todo las neuronas que ya no se regeneran y son las que controlan principalmente las funciones superiores, ¿no? Cardiovascular, respiratorio. Entonces, menos de 60 milímetros de mercurio de presión arterial media va a perder esta autorregulación y va a haber riesgo de isquemia cerebral, disfunción
y hasta al final muerte, ¿no? Es otro concepto de la presión arterial media mínima para adecuada perfusión cerebral. Entonces, retomando los mecanismos, ¿no? Si disminuye la perfusión tisular, hay un agotamiento de los depósitos intracelulares de ATP, ¿no? Los reactivos que permiten, que son la fuente de energía para todas las funciones celulares, alteración de la función celular, pérdida de la integridad de la membrana celular principalmente y de los organelos que están dentro, y luego una lisis o necrosis, ¿no? Si hay lisis de tejidos, depende de la magnitud, del grado, del porcentaje, va a haber pérdida del funcionamiento de órganos, de sistemas y finalmente puede llegar la muerte, ¿no? Entonces, la función celular es muy importante para mantener una adecuada función de tejidos, de órganos, de sistemas y esto en general del organismo humano, ¿no? Este es para entender más o menos los procesos o sea, por qué es tan importante la perfusión tisular, ¿no? Y recuerden que esto, para llegar a shock, tendría que ser sistémica. Cuando hay hipoperfusión o disminución de la perfusión tisular, hay un metabolismo anaerobio incrementado, ¿no? Les comentaba, ya no hay oxígeno, ya no se realiza el ciclo de Krebs en mitocondria, se aumenta el ciclo anaerobio y esto hace que el ácido láctico aumente en una proporción desmedida, ¿no? Cuando hay acidosis láctica, ¿no? ¿Qué produce? Depresión miocárdica, ¿no? Porque todo el organismo, el pH disminuye, hay mayor acidosis y nos va a producir una depresión miocárdica, disminución de la respuesta vascular periférica a las catecolaminas, ¿no? Muchos de los receptores, de las células que tienen receptores, no van a funcionar en un medio ácido, ¿no? Y finalmente un coma, disfunción neurológica y al final también llega la muerte del paciente, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Ahora, eh, se supone que en la alteración del funcionamiento normal siempre va a haber unos mecanismos compensatorios, ¿no? Entonces aquí vamos a tratar de explicarlos en shock en general, en términos generales, ¿no? Siempre les comentaba también sobre la homeostasis. Homeostasis significa buscar el equilibrio, ¿no? El organismo con los distintos órganos, aparatos y sistemas actúan en conjunto, ¿no? Nosotros los separamos para estudiarlos, para comprenderlos mejor, pero tratan de compensarse, ¿no? Hay distintas respuestas neuroendocrinas principalmente que tratan de aumentar la perfusión y mejorar la oxigenación tisular, ¿no? Dice, hay hipoperfusión y hay hipoxia celular, el organismo desencadena ciertas respuestas para mejorar esto, ¿no? Y dentro de las respuestas compensatorias, ¿qué es lo que se trata de hacer, ¿no? Primero, retención secundaria de sodio a nivel renal, ¿no? ¿Y cómo lo hace el organismo? Utilizando los mecanismos que tenemos, ¿no? Sistema nervioso simpático, ¿no? El sistema renina-angiotensina aumentan su actividad y la hormona antidiurética, ¿no? Generalmente la vasopresina, ¿no? Y también algunos mecanismos intrarrenales, ¿no? Esto lo que tratan, o sea, estos se activan ante una disminución del volumen arterial efectivo, ¿no? ¿Y qué tratan de hacer? Retener sodio, y al retener sodio se retiene agua y aumenta el volumen extracelular, ¿no? La idea es que el extracelular pase al intracelular y compense, ¿no? Pero cuando ya se sale de los rangos eh, compensatorios aceptables, va a producir mayor disfunción, ¿no? Y mayor aumento del volumen extracelular y no llega a compensar este shock, ¿no? Aquí, por ejemplo, aumento de la actividad simpática, ¿no? ¿Qué sucede? Primero, la liberación de catecolaminas que se desencadena por el estímulo simpático, ¿no? Adrenalina, noradrenalina, vamos a tener una constricción arterial en órganos no vitales, ¿no? Redistribuye el organismo la circulación para los órganos principales. ¿Qué estamos hablando? Cerebro, corazón, riñón, ¿no? A veces incluso al mismo riñón le quita sangre y deja cerebro y corazón, ¿no? Que es como los órganos más importantes, ¿no? Disminuye la circulación, o sea, se produce una vasoconstricción arterial en piel, tejido muscular, en tejidos viscerales, abdominales, ¿no? El segundo
El segundo efecto del aumento de las catecolaminas o de la actividad simpática es la venoconstricción, ¿no? Decíamos que incluso la contracción venosa aumentaba el gasto cardíaco y esto aumenta el volumen circulante, ¿no? Principalmente en el territorio esplásmico, ¿no? Y esto va a aumentar el retorno venoso, ¿no? Temporalmente le quita la circulación, le contrae las venas para que aumente el volumen circulante. Y desvío del flujo sanguíneo a la circulación coronaria y cerebral, ¿no? Prefiere o prioriza la circulación a nivel del cerebro y de riñón y de corazón, perdón. Y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya lo conocemos y lo van a seguir viendo muchas veces, ¿no? Aquí hablamos de todo este sistema que al final llega a producir un aumento del tono vasomotor arteriolar, un aumento de de la contracción cardíaca, un aumento en la secreción de más catecolaminas y aumento de la secreción de aldosterona, ¿no? Y todos estos mecanismos lo que producen es mejorar el intravascular eh, y tratar de compensar los estados de shock que tiene el paciente. Y el tercer componente era el aumento de la vasopresina o la antidiurética, ¿no? Esto generalmente a nivel, como una respuesta del sistema nervioso central, va a producir, o sea, se libera mayor vasopresina a la circulación y va a aumentar la resistencia vascular en territorio espláncnico y en otros, ¿no? Este, a guardar agua, ¿no? Tratar de evitar que exista o que se retenga mayor cantidad de agua, ¿no? Entonces, estos son los mecanismos compensatorios en el caso del shock, ¿no? Estamos hablando a qué nivel está alterado todo, a qué nivel se producen las compensaciones, qué tejidos, qué células, qué organelos están involucrados, ¿no? Hablamos del metabolismo anaerobio y el metabolismo aerobio también. Y ahora lo que vamos a hablar es sobre los tipos de shock, ¿no? Ahora, existen cuatro grandes tipos fisiopatológicamente hablando, ¿no? Del shock: el cardiogénico, el distributivo, el hipovolémico y el obstructivo. Vamos a hablar también de cada uno de ellos, pero dentro de las causas más frecuentes, bueno, en términos generales, el cardiogénico lo que nos dice que el problema es la bomba, el corazón, ¿no? ¿Y por qué está producido esto? Por infartos agudos del miocardio, una cardiomiopatía, una enfermedad valvular, ruptura ventricular, defectos congénitos, ruptura de músculos capilares. Generalmente un cuadro de shock es un cuadro agudo, ¿no? Esto generalmente es eventos agudos que sucedan, ¿no? O que era crónico, pero existe otro desencadenante que hace que pierda esa compensación que tenía, ¿no? Aquí principalmente es la bomba, el corazón el que falla, ¿no? Luego viene el distributivo, ¿no? En el distributivo lo que falla es el continente, o sea, la vasculatura, ¿no? La vasculatura. Hay un aumento importante el diámetro vascular, hay una vasodilatación a nivel arteriolar principalmente, e incluso ah, aumento de las dilatación de los poros y salida del contenido intravascular, ¿no? Los típicos ejemplos del shock distributivo es la anafilaxia, trauma medular, pero trauma medular a nivel de médula espinal, porque nos hace perder el tono vasomotor que tiene normalmente el organismo y esto hace que exista una dilatación generalizada, ¿no? Y si el contenido de esa sangre en el diámetro usual del vaso que tenía se dilata el vaso, es como que quedara vacío, ¿no? Y eso nos hace llegar a una situación de shock. ¿Qué más? Bueno, neurotrauma, trauma cerebral y trauma de médula espinal, ambos traumas, ¿no? A veces el uso de anestésicos o anestesia espinal por el mismo motivo, o también la sepsis o shock séptico, que es una de las causas más frecuentes de shock distributivo, ¿no? Debido a una infección, la infección se complica y se hace tan severa que las respuestas que produce disfunción a nivel vascular y esto condiciona un shock distributivo. El tercer grupo o tipo de shock es el hipovolémico, donde el problema es el contenido.
O sea, no es el continente que eran los vasos, sino el contenido. No hay volumen, ¿no? Y aquí clásicamente son dos tipos, el hemorrágico y el no hemorrágico. Hemorrágico estamos hablando pérdidas agudas de sangre, ¿no? Traumáticas y no traumáticas, ahora vamos a hablarlo. Se pierde sangre, tenemos 5 litros de sangre las personas adultas circulando, perdemos más de 500 mililitros o 1 litro, ya vamos a tener problemas, ¿no? Porque ya no se puede compensar adecuadamente. Y el más frecuente es el no hemorrágico por pérdidas por distintos motivos, ¿no? Ahora también vamos a comentar, ¿no? Pérdidas digestivas, pero también por otros tipos. Y el cuarto tipo de shock sería el shock obstructivo, ¿no? Obstructivo se refiere a que hay una obstrucción a la circulación sanguínea adecuada, ¿no? Si hablamos de shock como definición de hipoperfusión, o sea, no puede circular la sangre. Y aquí son por obstrucciones extrínsecas. Bueno, puede ser obstrucciones a nivel circulatorio dentro, como el embolismo pulmonar, o a nivel externo, como el taponamiento que impide que el corazón lata, ¿no? O como un neumotórax que también produce esta alteración, un aneurisma disecante de aorta que también produce una tumoración que comprime el corazón e impide que pueda latir adecuadamente eso, o que obstruye la arteria y no permite que pase sangre a nivel de la arteria aorta, que sí es un aneurisma disecante de aorta. Entonces, vamos a comentar brevemente algunos de estos tipos, los más importantes, ¿no? Siempre el shock más frecuente y en el que hay que pensar siempre es en el hipovolémico, ¿no? Dice, todo shock es hipovolémico hasta no demostrar lo contrario. Ah, y otro punto también adicional es que a veces el paciente puede tener más de un tipo de shock, ¿no? No necesariamente son excluyentes, no es que solo tiene un tipo, ¿no? Pero para conocerlo los estudiamos por separado, ¿no? Shock hipovolémico, el más frecuente siempre, ¿no? Hablando de problemas o de eventos fisiopatológicos, la presión arterial se disminuye. ¿Por qué? Porque disminuye principalmente el gasto cardíaco. ¿Y por qué el gasto cardíaco? Porque hay poco volumen sistólico, porque hay poca precarga, ¿no? Y aquí puede ser principalmente el volumen intravascular es el que está disminuido, ¿no? No hay volumen intravascular. Y puede ser por dos cosas, porque falta sangre completa por una hemorragia aguda o porque falta líquido. Hay una deshidratación severa en la que esto puede estar descompensándolo y complicándolo, ¿no? Entonces, lo shock hipovolémico, hemorrágico y no hemorrágico, que es la clasificación, ¿no? En el no hemorrágico es el más frecuente, ¿no? El hemorrágico es el más grave, el más complicado y el que evidenciamos, ¿no? Pero el no hemorrágico es el más frecuente. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes del no hemorrágico? Estamos hablando de pérdida de líquidos. ¿Y causados por qué? Diarrea. ¿Y en qué pacientes? En niños, ¿no? Lamentablemente es una de las causas más frecuentes, prevenibles y supuestamente más fáciles de tratar, ¿no? Pero cuando ya pasa una etapa y el shock no se ha tratado, el paciente puede llegar a la disfunción orgánica y a la muerte, como lo estábamos hablando anteriormente, ¿no? Las pérdidas digestivas son frecuentes, infecciosas la mayoría de veces, sí. Los vómitos también, a veces asociados a infección intestinal o no. Otras formas de pérdida de líquidos podría ser, por ejemplo, un golpe de calor, ¿no? Un paciente gran quemado que pierde una cantidad importante, ¿no? Otras causas de shock, por ejemplo, tenemos diuresis osmótica. En otras patologías como la hiperglicemia, ¿no? La hiperglicemia condiciona que el paciente tenga poliuria, orine hasta deshidratarse tanto que puede llegar al shock. Quemaduras, ¿no? Donde se pierde la barrera natural que evita que perdamos líquidos y en quemaduras extensas se pierde grandes cantidades de líquidos y llegan al shock hipovolémico, ¿no? Por este motivo, ¿no? Otras causas ya un poco más difíciles como insuficiencia suprarrenal, problemas de disfunción a nivel de ciertos problemas endocrinos, ¿no? Otra cosa es siempre pensar en el tercer espacio, ¿no? A veces hay pérdidas visibles o hay pérdidas no visibles o no aparentes, ¿no? Y este concepto del tercer espacio se dice que no vemos que está perdiendo, o sea, no tiene diarrea, no tiene vómitos, no tiene diuresis aumentada, no hay lesiones en la piel, pero, por ejemplo, un paciente con obstrucción intestinal
tiene una distensión abdominal que dentro del abdomen se han retenido, se han secuestrado, entre comillas, 2, 3, 4 litros de líquido, ¿no? Y al quitar esa cantidad de líquido al intravascular o al extracelular va a producir un estado de shock. También en otras situaciones como aumento de la permeabilidad capilar, produce salida del líquido intravascular hacia el extravascular y eso condiciona esto, ¿no? Y es una causa común este tercer espacio en pacientes con infección, ¿no? Con sepsis, también en pacientes con otras enfermedades graves, ¿no? Pancreatitis, peritonitis, ¿no? Con mucha frecuencia, o otro tipo de enfermedad con inflamación sistémica, ¿no? Hablábamos también del proceso inflamatorio, la respuesta inflamatoria que produce vasodilatación, aumento de la permeabilidad y pérdida de líquidos que puede llegar incluso hasta el shock, ¿no? Y luego viene el shock hemorrágico, ¿no? El shock hemorrágico, el traumatismo mayor, o sea, el politrauma o trauma múltiple, tenemos, por ejemplo, accidentes de tránsito, ¿no? Que son una de las causas más comunes de shock hemorrágico, ¿no? O sea, siempre que hablamos de shock hemorrágico, estamos sospechándolo en los pacientes con traumatismo, antecedente de traumatismo, ¿no? Pero mucho cuidado en los pacientes que no tienen traumatismo, o sea, causa de shock hemorrágico no traumático, y ahí podemos tener a la cabeza en la parte médica hemorragias digestivas, ¿no? Es fácil decir, tiene hemorragia digestiva cuando vomita sangre o cuando hace deposiciones rojas o negras, ¿no? Pero algunas veces la hemorragia digestiva todavía no se manifiesta y ya ha tenido esto y ha perdido, sobre todo la alta, ¿no? La hemorragia digestiva alta, que es de estómago y duodeno, donde ha perdido cantidades importantes de sangre, llega en shock y el paciente todavía no evidencia la hemorragia digestiva alta, ¿no? Otras causas como sangrado posquirúrgico o después en algunas enfermedades específicas como que producen hemólisis, ¿no? Anemias, anemia eh, de sickle cell, ¿no? La anemia, una causa rara, pero puede ser otras causas también de otras enfermedades como causas de shock hemorrágico. Entonces, a la cabeza del traumático, causa de trauma mayor, trauma múltiple, y de las no traumáticas, hemorragia digestiva. Siempre tenerla presente allí, ¿no? Eh, algunos tipos de shock, por ejemplo, tienen incluso categorías, criterios de acuerdo a ciertos parámetros, ¿no? Para el shock hemorrágico, no para todos los tipos de shock, pero para el shock hemorrágico se ha dicho incluso que hay grados o estadios, ¿no? Del 1 al 4, de acuerdo a la cantidad perdida. Todo esto es para un adulto, ¿no? Es un adulto promedio, ¿no? Se dice que se pierde hasta 750 mililitros de sangre o de líquido, de sangre, en este caso, porque shock hemorrágico, podríamos estar en grado shock, en el grado 1, ¿no? O hasta el 15% del porcentaje. Las manifestaciones clínicas pueden ser frecuencia cardíaca todavía no tan aumentada, la presión puede estar normal, el pulso normal o alto, la respiración normal, la diuresis todavía conservada, ¿no? Y el estado mental todavía conservado. Pero cuando ya se va perdiendo mayor volumen, van apareciendo otras alteraciones, ¿no? Otras alteraciones como aumento de la frecuencia cardíaca, disminución del volumen urinario. Cuando ya hablamos de pérdida de 1,5 o 2 litros de sangre, entonces ya hablamos de problemas más bajos y recién aquí baja la presión arterial, ¿no? En el grado 3 de shock hemorrágico recién bajas. Y en el grado 4 a veces ya es irreversible, ¿no? Y a veces el paciente ya no va a responder con los tratamientos que se les den, ¿no? Entonces, recordar que les decía, a veces el médico está acostumbrado, está chocado, porque está hipotenso, está chocado, pero si no está hipotenso no hay shock, pero no necesariamente es así, ¿no? No necesariamente es así. Entonces, a veces puede haber presiones arteriales normales, pero el paciente ya puede estar en shock, ¿no? Y hay otras formas de cómo identificarlo. Esta clasificación, por si acaso, es solo para el shock hemorrágico, ¿no? Y recordar en el shock hipovolémico, ¿no? El principal evento fisiopatológico es la disminución del volumen sanguíneo, ¿no? Esto condiciona disminución del retorno venoso, disminución del gasto cardíaco, hipotensión, hipoxia. Esto forma un círculo vicioso con daño vascular, transvasación de líquido plasmático, muerte celular y disfunción orgánica, ¿no? Que puede llegar hasta la muerte. El segundo
tipo de shock que podríamos decirlo en frecuencia es el distributivo, ¿no? En el shock distributivo, generalmente la presión puede estar baja también, pero lo que predomina es disminución de la resistencia periférica, ¿no? El distributivo significa que ha cambiado el continente, o sea, los vasos se han dilatado, hay mayor permeabilidad y se ha escapado el líquido, ¿no? Pero el principal evento es alteración de la, o una vasodilatación. Hay también disminución de la contracción venosa. Las causas más frecuentes, les comentaba antes, era infección, sepsis, también anafilaxia, lesión medular, otros tipos de fármacos, ¿no? Eh, el mecanismo principal acá, como les decía, es a nivel vascular, ¿no? Hay vasodilatación. Si un vaso mide 2 milímetros y después se dilata a 3 o 4, el volumen que tenía ya no va a ser suficiente y va a producir alteración en la presión arterial, por ejemplo, ¿no? Eso nos va a llevar a un estado de hipoperfusión, no va a poder llegar a distribuirse adecuadamente la sangre. Las etiologías más frecuentes, ¿no? El séptico es siempre el más común, ¿no? El shock séptico por una infección que produce mediadores inflamatorios, disfunción orgánica, vasodilatación, aumento de la permeabilidad y escape de todo, ¿no? Disfunción. Pero hay otros tipos, como el anafiláctico, ¿no? El neurogénico, ¿no? Les decía, en el neurogénico lo que predomina es pérdida del tono motor regulado por el sistema simpático y vasodilatación con hipotensión y shock, ¿no? Anestesia raquídea o algunos fármacos también pueden producir esto, ¿no? Y aquí un punto importante del shock anafiláctico. En el shock anafiláctico es algo rápido debido a la respuesta, una respuesta alérgica específica. Hay un alergeno al que ya era alérgico, ya había sido expuesto previamente, al reconocerlo nuevamente desencadena una liberación masiva de histamina, y otros mediadores inflamatorios que producen vasodilatación y aumento de permeabilidad sistémica, ¿no? Esto es dentro del mecanismo fisiopatológico del shock anafiláctico. Shock cardiogénico, sí, su nombre lo dice, es el corazón el que está fallando, ¿no? Entonces, la presión baja por disminución del gasto cardíaco, del volumen eh, sistólico y principalmente por la contractibilidad miocárdica, ¿no? Las causas más frecuentes: infarto, miocarditis, tóxicos, valvulopatías, arritmias, ¿no? Esto condiciona a la larga un daño, una hipoperfusión sistémica y con la disfunción tisular celular que estábamos hablando, ¿no? Causa más frecuente: infarto agudo de miocardio, ¿no? Una obstrucción de un vaso importante va a producir una isquemia o necrosis del corazón, y el corazón, que debe contraerse principalmente el ventrículo izquierdo, que es el que bombea toda la sangre, no va a hacerlo adecuadamente y va a haber una hipoperfusión o una disminución del volumen circulante, ¿no? Resulta de la falla de la bomba, se manifiesta como disminución de la función sistólica y del gasto cardíaco, ¿no? El infarto es la causa más frecuente, pero también hay otras, ¿no? Por ejemplo, una arritmia que impide que el corazón tenga su sístole y su diástole adecuada, no va a producir circulación sanguínea, ¿no? Problemas valvulares: se rompe una válvula, eso también va a producir que esto se tenga el problema circulatorio, ¿no? ¿Qué otros problemas? Por ejemplo, problemas del miocardio en sí y otras cosas, ¿no? Eso es en cuanto al shock distributivo, perdón, cardiogénico. Y ahora el siguiente tipo y el último, menos frecuente, pero que a veces puede deberse a muchos tipos, a muchas etiologías, también es el shock distributivo, ¿no? En el obstructivo, perdón. En el obstructivo, el problema principal es que no hay circulación del líquido, del intravascular, pero no porque falte, sino porque hay algo que obstruye su circulación, ¿no? Disminuye el llenado, impide que llegue sangre o impide que salga sangre del corazón, ¿no? Y aquí tenemos algunos de los eventos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la postcarga está muy alta, ¿no? Los ejemplos clásicos es la tromboembolia pulmonar. Sabemos que del corazón derecho sale sangre a los pulmones por la arteria pulmonar, pero si hay un trombo que obstruye toda la arteria pulmonar, ¿qué sucede? Al final, el, el, este, el,
la sangre no circula y el corazón se para porque está obstruido y nos lleva a un estado de shock, ¿no? Eso es uno de los ejemplos clásicos de shock obstructivo. Otro ejemplo del shock obstructivo es el neumotórax a tensión, ¿no? Hay un neumotórax, está entrando aire constantemente, sabemos que la presión de la cavidad pleural es negativa y si está en contacto con el medio ambiente va a seguir entrando aire y va a disminuir y va a colapsar el pulmón, que es elástico, y no solo colapsar, sino va a empujar todo el mediastino hacia el otro lado y al final va a impedir una circulación adecuada porque está obstruyendo la salida o entrada de sangre al corazón. Ese es el mecanismo de shock obstructivo que produce el neumotórax. Atención, no cualquier neumotórax, neumotórax, atención, el que está comprimiendo totalmente eso, ¿no? Y otro ejemplo clásico es el taponamiento cardíaco. O sea, sabemos que hay una cavidad pericárdica que tiene una pequeña cantidad de líquido, pero cuando eso se tapona o llena mucha cantidad de líquido o se llena de sangre, por ejemplo, impide que el corazón lata y que pueda circular la sangre, ¿no? Entonces obstruye la circulación normal y es otra causa de shock obstructivo, el taponamiento cardíaco. Finalmente, algunas fases del shock, ¿no? Dicen que el cardiogénico y el hipovolémico pueden evolucionar en tres fases, ¿no? La primera fase no progresiva inicial, donde se activan mecanismos compensadores, ¿no? Para mejorar el gasto cardíaco y la presión arterial, ¿no? El sistema nervioso simpático, la renina-angiotensina, la hormona antidiurética que comenzábamos también antes, ¿no? Luego hay otra fase progresiva donde hay hipoperfusión tisular, donde está en desequilibrio metabólico y produce acidosis. Y luego viene la tercera fase, que es la fase irreversible, ¿no? Donde ya por todos los cambios que han sucedido ya no se puede volver atrás, llega la disfunción orgánica y la muerte del paciente. Entonces, reconocer aquí, sobre todo para decir que no siempre el shock es la última fase, ¿no? No siempre presión baja es sinónimo de shock. A veces todavía la presión no baja, pero ya estamos ante un cuadro de shock, ¿no? Y la última diapositiva, ¿no? Manifestaciones clínicas de shock. Estábamos hablando presión baja, hipotensión, pulso rápido, débil, ¿no? Taquimia, frecuencia respiratoria aumentada. ¿Qué más? Piel cianótica, fría, signos de hipoperfusión tisular, ¿no? A veces, aunque a veces la piel puede estar caliente en el paciente séptico, por ejemplo, ¿no? Enrojecida, con vasodilatación periférica, que nos indica que hay una vasodilatación y aumento de la permeabilidad, con edema incluso, ¿no? Y si persiste este estado, el paciente da falla orgánica, multiorgánica y paciente puede llegar hasta la muerte. Muy bien. Y esto era lo que tenía que hablar específicamente sobre esto, ¿no? Sobre shock. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario al respecto. Gracias. Chicos, pueden levantar su manito para preguntar al doctor o en todo caso pueden escribirlo en el chat. Tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿un ejemplo de shock trágico sería el embarazo ectópico, doctor? Sí, 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 sí. El embarazo ectópico roto es un ejemplo clásico de shock hemorrágico. O sea, está produciéndose un embarazo en la trompa de falopio, se rompe, hay exposición de alguna arteria, un sangrado abundante. No lo vemos, pero está llenándose la cavidad abdominal. La cavidad abdominal tiene capacidad para varios litros. Tenemos 5 litros de sangre de una persona adulta, salen 1 o 2 litros y ya el paciente está en shock, estadio 4 como hablábamos del hemorrágico, ¿no? Sí, sí, es un ejemplo típico de shock hemorrágico. Sí, doctor. Hay otra pregunta que dice si puede explicar de nuevo lo del tercer compartimiento de hipovolemia no hemorrágica. Ah, sí, 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 sí. El tercer espacio, ¿no? Tercer espacio o secuestro de líquidos. O sea, tercer espacio se llama un espacio extra, ¿no? Hablamos del intravascular, del extravascular, ¿no?
el intracelular, pero en este caso se le ha puesto un término, no es que va a haber este es el tercer espacio, ¿no? Pero es un espacio a donde no lo vemos todavía, no, pero el líquido se ha ido a ese espacio, ¿no? Ejemplos claros es una obstrucción intestinal. Sabemos que el abdomen se puede distender mucho, sabemos que puede contener líquido y pueden tener varios litros de líquido en el intestino grueso, por ejemplo, el colon, ¿no? Se puede dilatar y ahí se está acumulando y se está perdiendo líquido, ¿no? Entonces se forma un secuestro o un tercer espacio, ¿no? Otra causa, otro ejemplo frecuente es en la sepsis, ¿no? Hay vasodilatación y el líquido sale de su espacio habitual y se acumula en otro sitio. Entonces, ese secuestro o aparición de un tercer espacio es una causa de shock. En este caso, hipovolémico lo más frecuente, ¿no? Porque lo que se transporta más fácilmente es el agua, ¿no? Agua y sodio. Gracias, doctor. Hay otra pregunta que dice si, bueno, si el shock neurogénico está dentro del shock distributivo. Sí, sí, aquí hay que tener cuidado con el shock neurogénico. El shock neurogénico se debe ya sea a un trauma del cerebro o de la médula espinal, donde está regulado el control vasomotor, ¿no? Sabemos que el sistema simpático está acompañando a casi todos los vasos, principalmente las arterias, ¿no? Y les da a la musculatura vascular lisa de las arterias un tono para que esté en semicontraída, ¿no? Y pueda permitir la circulación. Cuando hay un trauma severo cerebral, un trauma cráneoencefálico, un trauma medular grave, se daña los centros del simpático y este tono muscular, tono vascular se pierde y hay una vasodilatación sistémica, ¿no? Entonces, al alterarse el continente, lo que contiene la sangre, se va a producir un estado de shock. Shock distributivo es el shock neurogénico, ¿ya? Sí, doctor, hay otra pregunta. Si hablamos de una lesión del centro de automaticidad cardíaca que sería nerviosa, ¿sería shock neurogénico o shock cardiogénico? En este caso, si se altera el centro cardiomotor, el paciente va a hacer paro, ¿no? O sea, ya no nos va a dar tiempo el shock. En el shock todavía hay latido cardíaco, ¿no? Si se altera el centro, nos va a hacer paro y muerte, ¿no? Muy, muy rápido, ¿no? Pero cuando hay un problema, principalmente neurológico, ¿no? Esto allí va a ser un problema distributivo, ¿no? El cardiogénico es cuando el daño está a nivel cardíaco, del músculo cardíaco, por varias causas, sí, pero del músculo cardíaco, ¿no? O sea, eso hay que diferenciarlo, ¿no? Sí, doctor, tenemos otra pregunta más. En el shock distributivo, cuando hay vasodilatación en la periferia, ¿no hay una adecuada perfusión en la sangre o cómo funciona? Claro, si hay vasodilatación periférica, los vasos se dilatan y la sangre se estanca, o sea, hay un contenido de sangre que debe ir, ¿no? Pero la sangre no circula y si se dilata, veíamos que la presión arterial depende tanto de la resistencia periférica como del volumen. El corazón puede seguir dando el mismo volumen, pero si a donde va a ir la sangre es un espacio mucho mayor, se va a quedar estancada, entre comillas, ahí y no va a haber no va a llegar hasta todos los tejidos, ¿no? Eso es lo malo del distributivo, ¿no? No llega la sangre hasta donde debería llegar, que es al tejido, al capilar y llevar su aporte. Va a seguir bombeando el corazón porque supuestamente está bien, pero se va a quedar la sangre estancada en los vasos que están muy dilatados, ¿no? Estirados, extendidos, ¿no? Doctor, tenemos otra pregunta más. Doctor, ¿cuánto de sangre hay que perder para que se considere un shock hemorrágico? Y aquí hablamos más o menos en este cuadrito, esta clasificación, donde decía que más o menos 750 mililitros o el 15% del volumen total, ¿no? Pero recuerden, para llegar a shock, ¿no? Shock no es un estado leve, ¿no? Sino shock ya es un estado de hipoperfusión sistémico, ¿no? Pero sí, o sea,
tres cuartos de litro de pérdida de sangre, ya estamos hablando de un estado ya manifiesto de shock, ¿no? Ese es si queremos un número, más o menos ese es, o 15% del volumen intravascular del paciente, ¿no? Ok, doctor, gracias. Creo que ya no hay más preguntas. Caso hubiera, Ujú. ya me lo podrían escribir a nosotros, nos lo podrían escribir a nosotros y nosotros ya les hacemos llegar a usted por el WhatsApp. Así es. Sí, doctor, más que nada le queríamos hacer un reconocimiento. Esta es su última teoría que va a dictar para nosotros y estamos en sí muy agradecidos por contar con usted como asesor y como docente en esta 29ª edición del curso de Fisiopatología Clínica. Este certificado se lo vamos a estar enviando a su WhatsApp posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias ya a todo el comité organizador y espero que aprovechen este curso a todos los participantes. Gracias. Hasta luego. Gracias. No lo cambies, ahí nos equivocamos. Bueno, chicos, vamos a continuar con la siguiente teoría que viene a ser el tema de dolor. En